Hola, muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida al encuentro del rol del politólogo sobre investigación y docencia. Como los encuentros anteriores, estas reuniones con diferentes politólogos que nos acercan sus experiencias laborales y consejos que sean fructíferos para los estudiantes en el desarrollo de las diferentes salidas laborales de un politólogo o una politóloga. En el caso de hoy, los tres politólogos que nos acompañan tienen una amplia experiencia en la docencia y la investigación de nuestra carrera. Para comenzar, Facundo Cruz es, además de politólogo, magíster en análisis, derecho y gestión electoral, y también doctor en ciencia política por la Universidad Nacional de San Martín. Ha sido becario doctoral y postdoctoral en el CONICET, y también ha presentado su libro Socios pero no tanto, que se realizó en la dirección de nuestra carrera. Por su parte, Paula Clerici, al igual que Facundo y Emilia, se ha desempeñado como docente, tanto de nuestra facultad como de otras universidades. Es investigadora asistente del CONICET y doctora en ciencia política por la Universidad de Itela. También magíster en investigación social por la Universidad de Warwick en Reino Unido, y ha realizado investigaciones postdoctorales en Alemania y en Estados Unidos también. Finalmente, pero no por eso menos importante, Emilia Simonson, también, magíster por la Universidad de Itela. Actualmente se desempeña como profesora en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Si bien hoy la encontramos en Argentina, suele estar en otras fronteras desempeñando la ciencia política. Y bueno, en el instituto realiza el curso de Introducción a la Matemática y la Programación para estudiantes del área de las ciencias sociales. Sin más presentaciones, les doy la palabra a Facundo, que va a comenzar con su intervención, para luego darle paso a Paula y Emilia. Facundo, todo tuyo la palabra. Bueno, gracias, Aldana, por la presentación y las lindas palabras. Antes de comenzar, también agradecerte a vos y a Elsa, a la dirección de la carrera, por la invitación para conversar hoy viernes. Seguro tienen muchísimas ganas de estar hablando de ciencia política un viernes a las 7 de la tarde, en vez de estar abriendo el primero, segundo o tercer vino del día. Dado que el día tomar un vino mientras que nos escuchan igual. Podríamos, sí. De hecho, podríamos haberlo sugerido, ¿no? Que cada uno tenga su copa alcohólica. Yo tengo agua mineral sin gas, sin etiqueta, para no decir que nada patrocina este evento, pero podría haberme traído una copa de vino. Pero bueno, me alegra mucho estar en la charla, así que de verdad les agradezco la invitación. Y la alegría es doble porque yo empecé a dar clase con Emilia. Los primeros pasos en un aula los empecé a dar con Emilia. Cuando no tenía la más pálida idea de qué era dar clase. Empecé a dar los primeros pasos en la UBA, en la carrera, en una materia de verano, instituciones políticas y procesos gubernamentales, en curso de verano, calor, ventiladores que no andaban, luces intermitentes y un aula llena con 70 estudiantes interesados en saber sobre instituciones, así que me alegra encontrarme con Emi de vuelta en esta charla. Y con Paula venimos trabajando juntos hace varios años en un grupo de investigación sobre coaliciones, que bueno, ya de eso después le vamos a estar contando un poco, así que me pone contento compartir panel con ellas dos, porque además son dos politólogas que admiro mucho y que son brillantes y de quienes yo he aprendido un montón. De hecho, hay cosas que yo hoy en día sigo sin entender y le pregunto a Paula si se puede encargar ellas de hacerlas. Y por suerte están capaz que lo resuelven en 2 segundos. Yo hay cosas de variables y eso que no termino de entender, pero ella como que lo lleva en la sangre. Cuando charlamos con Emilia, con Aldana antes de empezar la charla, era bueno ver por dónde encaramos un poco, hablar de bueno, cómo arrancamos nosotros en este mundo de la docencia y la investigación. Y yo pensando un poco para atrás, en el momento que arranqué, que comencé, hubo como distintos hechos. Hubo hechos y personas en mi vida que me llevaron a elegir esta carrera. Primero la carrera, ¿no? La ciencia política, y después la profesión, dedicarme a la docencia y la investigación. Creo que los hechos y las personas ayudaron a eso, como que fui encontrando el espacio en el aprendizaje, en el intercambio con las personas. De hecho,
yo no estudié ciencia política en la UBA, yo soy un bicho medio raro porque estudié gobierno y relaciones internacionales en la UADE, que es casualmente el lugar que ahora me está dando trabajo porque me encargo de dirigir el departamento de gobierno, ¿no? Que sería el departamento de ciencia política en esa universidad, que volví en el 2018, empecé a trabajar en la universidad, la que solamente había estudiado. Y después de estudiar en la UADE, comencé a dar clase en la UBA. Entonces ahí es donde viene un poco lo raro de lo que fue mi trayectoria. Y el primer acercamiento que yo tuve un poco a la academia, a la docencia, a la investigación, fue en un congreso que se celebró hace muchos años, en el 2009, en la ciudad de Santa Fe, que fue el primer congreso de ciencia política al que yo fui, que fue un año antes de recibirme. Yo me recibí en el 2010 en la UADE y participé de ese congreso con un grupo de compañeros de la UADE, con una profesora que ahora da clase en la UBA, Mara Pegoraro, que organizó un grupo para que viajáramos y presentáramos nuestras investigaciones, que fue el primer intento de, bueno, conectarme un poco con la disciplina. Y nunca había investigado, nunca había escrito un paper de 30 páginas, y fue bueno, probemos, ¿no? Me gustaba escribir, me gustaba analizar, tenía mi blog, tengo mi blog, se llama El Leviatán a Sueldo, hace 10 años que trato de alimentarlo cada tanto. Es un hijo que uno cada tanto le da de comer, solo que bueno, si le das de comer poco, no es que termina todo famélico, pero cada tanto le doy de comer y lo alimento. Tenía mi blog en ese momento, hacía algunos análisis, escribía, y de repente fue bueno animarme para salir a estudiar la política y explicar con un fenómeno que a mí en ese momento me interesaba mucho. He sido también bastante obsesivo con eso, que es el fenómeno de las coaliciones. Soy bastante intenso con eso, Paula lo sabe, Emilia también, porque le he quemado de la cabeza con el tema, y me empezó a interesar, bueno, indagar un poco sobre el funcionamiento de las coaliciones y me lancé con ese primer paper. Entonces, por eso hablo de hechos y de personas, porque los primeros que te van abriendo las puertas son profesores con los que vas teniendo contacto y te cuentan, bueno, hacer ciencia política o hacer academia e investigación es esto, en medio que vas aprendiendo sobre la marcha. Y participar del Congreso, a mí me abrió los ojos y me encantó ese mundo de los congresos, porque y acá es una de las primeras reflexiones que yo quería aprovechar para volcar. El Congreso me abrió la cabeza porque fue el primer ámbito social en donde empecé a compartir académicamente con otros pares. Y además me cruzaba en los pasillos y conversaba con personas con las que yo estaba leyendo. Entonces de repente por allá iba un paper, por allá iba un libro, por allá hubo una compilación de distintos artículos, y eran personas que iban caminando. Y de repente vos te entrabas en un bar o en un café y estaba tal, y te decían, mirá, acá está tal, y vos de repente decías, bueno, ya lo leí hace 3 meses, tuve que rendir examen con lo que vos escribiste hace 3 meses. Y uno se sentaba a conversar con esos profes, y en el aprendizaje con eso me empecé a entusiasmar mucho con esa idea, ¿no? La idea de una construcción académica en términos sociales o en términos colectivos, ¿no? Los congresos terminan siendo mucho, es el lugar de encuentro entre amigos, amigas, colegas, compañeros, compañeras, con los que uno va encontrando sus puntos en común y va pensando y analizando la realidad y discutiéndola, y pensando proyectos y pensando redes, intercambiando, y creo que me terminé enamorando de la docencia y la investigación a partir de esa construcción social de la academia. Y volví encantado con eso. Yo en ese momento trabajaba en una empresa privada, Manpower, era asistente de un programa de responsabilidad social, y después el rumbo profesional me fue llevando por otro lado. Salí de Manpower, empecé a trabajar en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fui primero asesor y después funcionario 3 años. Y creo que eso me terminó de dar la vuelta de rosca, que no era lo que me quería dedicar. Podría haber seguido, hecho carrera en el sector público, pero un día me cansé de los desgastes, me cansé de la burocracia, de la gestión, de estar haciendo siempre lo mismo. Y recordando un poco ese congreso y esas primeras investigaciones, y acá es el segundo punto para levantar, además de enamorarme de la cuestión social de la academia, me enamoré de la innovación que da la academia. La vida de alguien que se dedica a estudiar e investigar a veces es muy repetitiva, debe pasar a Paula cada vez que tiene que armar una base de datos, o me pasaba a mí cuando a Emilia también le pasa, porque también Emilia, ellas dos son quanti, yo soy más de los bichos más antropológicos o sociológicos, más quali. Me pasa a mí cuando tengo que grabar una entrevista, les debe pasar a ellas cuando tienen que armar una base, que el trabajo se hace medio repetitivo, pero salvo esa parte repetitiva, creo que el segundo punto me terminó enamorando de la docencia y la investigación, fue la innovación del día a día. Cada día distinto al día anterior, cada día con algo nuevo para ver, aprender, estudiar.
por ahí dedicarte a parte de tu proyecto y de repente hay elecciones en Chile, bueno, te metes a ver qué pasa en Chile. O hay elecciones en Bolivia, y el otro día me puse a ver cómo era el sistema electoral boliviano, me había olvidado que era un sistema mixto, ¿no? Para quienes están cursando sistemas políticos comparados, le interesan los sistemas electorales, y ponerte a bajar la ley o la constitución y empezar a ver cómo es el sistema, y decir, uy, este es DONT, porque dice que el cociente es así, es asá. A mí esas cosas me generan adrenalina, y son niveles altísimos de nerd, decir que un sistema electoral a uno le genera adrenalina, pero me iba pasando eso. Entonces, me acordaba de esa cuestión social y de que mi trabajo era medio monótono y aburrido y desgastante por ahí, y lo voy a decir muy poco académicamente, o sea, me eché las pelotas y sé que está grabado, disculpas por la terminología, es muy poco académico, pero me eché las pelotas y dije, bueno, vamos a buscar otro rumbo. Y ahí vuelven a aparecer personas, con quien había empezado, justo fueron esos años que empezamos a dar clase con Emi, en ese curso de verano, lo conocí a Miguel de Luca, que fue quien nos empezó a abrir la puerta de la docencia, y empecé a pensar, bueno, ¿cómo meterme en el mundo de la academia y la investigación? Y ahí, tercer punto, una red pública, estatal, muy importante como es la del CONICET, un sistema de financiamiento público como es la del CONICET, que sin no tener esa red hubiera sido muy difícil comenzar, ¿no? En el paso de la docencia y la investigación. ¿Y por qué? Porque cuando le escribo a Miguel y le digo, mirá, de hecho, me acuerdo, creo que hasta fuiste vos, Emi, estábamos cruzando mensajes sobre las becas doctorales, y creo que te pregunté, vos me dijiste, cierra la convocatoria en 3-4 días, algo así me dijiste. Yo dije, uy, carajo, va a haber que apurarse. Y medio que en esos 3-4 días fue tomar la decisión de presentarse, decirle a Miguel, che, tengo esta idea de investigación, ¿te copa? ¿Querés ser mi director? Me dijo que sí, cerramos un poco el proyecto, lo mandamos a CONICET y fue bueno. ¿Y ahora qué pasa? Y ahora hay que esperar, lo mandamos en julio. Y habían adelantado todo de mí, no sé si te acordás, como siempre pasa en CONICET, te cambian la fecha de un día para otro y tenés que salir corriendo. Presentamos en julio el proyecto y recién en diciembre iban a decir si ganaba o no ganaba la beca. Entonces fueron esos meses esperando de que se resolviera si salía la beca o no, y si salía la beca renunciaba al cargo de directivo que tenía y me dedicaba, ¿no? Si se puede decir dedicar, a hacer docencia de investigación. Otra anécdota con la presentación del proyecto. Cuando yo le presento el proyecto a CONICET, me entero, 6 meses después, que en realidad Paula ya estaba con un proyecto que era exactamente igual que CONICET le había aprobado. Entonces de repente me di cuenta que había alguien que estaba haciendo artículos y una tesis doctoral que estaba haciendo exactamente lo mismo que yo proponía hacer, entonces tuve que ponerme a hacer otra cosa más o menos conectada, pero distinta a lo que había propuesto, porque Paula ya lo estaba haciendo. Cosas que también pasan en la vida de un académico, ¿no? Uno se pone a hacer un trabajo y encuentra a alguien perdido en alguna parte del mundo que se está dedicando a lo mismo, y eso por ahí lo primero que le genera es depresión, porque hay otra persona que está trabajando lo mismo y yo no soy innovador en investigar. Pero bueno, todo eso después se ajustó. De hecho, cuando nos conocimos con Paula fuimos viendo que éramos muy complementarios en el estudio del fenómeno. Pero resulta que pasaron esos 6 meses, tuve la buena noticia, la buena fortuna, entramos juntos con Emi a CONICET, fuimos becarios doctorales juntos, ganamos la beca, seguimos dando clase y medio que uno ahí va arrancando y aprendiendo, ¿no? Y eso, el cuarto, ¿no? Mencionaba los otros puntos, la cuestión social, la cuestión de la innovación, un sistema de financiamiento público de las becas que yo siempre valoro mucho. Yo terminé mi maestría, hice el doctorado y pude publicar un libro gracias a una red pública de apoyo, ¿no? CONICET me permitió durante esos 6 años ser becario doctoral y postdoctoral, y me dio el tiempo para poder dedicarme a la investigación porque financiaba eso. Y el cuarto punto es ir aprendiendo de quienes ya hicieron el trabajo antes. Aprendí muchísimo de Miguel, aprendí muchísimo de distintos profesores e investigadores que cuando uno arranca con la beca, ¿no? Se despierta el lunes, ya se hizo efectiva la beca, ya empieza uno a ver la beca depositada y te levantás el lunes y no tenés un jefe que te dice qué tenés que hacer. No tenés un mail con la cantidad de cosas, reportes, informes que tenés que entregar. No tenés como un plazo de 3-4 días para entregar algo. Tenés un plazo de 5 años para hacer una tesis doctoral.
Y eso te tiene que ir llevando a vos a tener una dinámica de trabajo propia que es medio solitaria en parte porque te autogestionás profesionalmente, pero al mismo tiempo vas entrando en contactos con otros becarios, conocidos, amigos o profesores que ya lo hicieron y te van más o menos orientando. Entonces, este cuarto punto por ahí tiene más que ver con ese aprendizaje de otras experiencias previas que más o menos te van marcando la pauta de cómo es tu día a día laboral. Y se repetía todo el anterior. Un ámbito social para el intercambio, la innovación constante, días que eran distintos. Me encantó ser becario porque todos los días eran distintos al anterior. Y me encantó también poder autogestionarme yo en los días. Bueno, ahora hay que preparar una clase, ahora vas a dar clase acá, ahora vas a dar clase allá, ahora te dedicas a armar la base, aprendés lo que es procrastinar, ¿no? Bueno, la tesis va quedando siempre para el final, siempre. Y después de repente en 8 meses se la tenés que entregar a CONICET porque si no, no entras en la siguiente convocatoria y ahí entra la desesperación. Creo que estoy mezclando muchas cosas de mis vivencias personales con lo que fui aprendiendo y lo que fui intercambiando con mis dos compañeras hoy con las que vamos a estar hablando. Así que si queda algo desordenado, por favor después pidan que preciso. Pero creo que después en el día a día uno se va acomodando y va aprendiendo y se va generando su rutina. Entonces, otra de las cosas que aprendí fue ir teniendo esa rutina de organizarme en el trabajo, a pesar de que uno tiene un plazo de 5 años, que uno piensa que es larguísimo, pero se pasa volando. Y creo, no sé cómo vengo de tiempo, ya me extendí mucho, 10, ¿sí? Ya les dejo. ¿Querés hacer un cierre? Así le cedemos la palabra. Dale, perfecto. Sí, pues ya vi que Emilia puso cara que estoy hablando demasiado, así que ahora voy haciendo. Paula todavía no la puso, pero ya en estos momentos estoy acostumbrado a que Paula ponga cara que estoy hablando mucho. Pero para ir haciendo el cierre, creo que todas esas cuestiones, ¿no? ¿Qué fue lo que me motivó? ¿Qué fue lo que me arrancó? Y la atracción que tuve por empezar a estudiar la política desde un lugar en donde yo quería orientarla para tal lado, para estudiar partidos, coaliciones, elecciones, tener la posibilidad de hacerlo, conocer gente y personas y armar una red que permitiera desarrollarlo y empujarlo. Creo que esos fueron los que me siguieron manteniendo activo en la idea de investigación. Y creo que todo eso se complementa muy bien con la docencia, que refuerza mucho ese componente social de la disciplina de la ciencia política. Por ahí no es una salida profesional que es sencillo arrancar y que tiene sus complicaciones. Pero creo que lo que me enamoró de eso fueron esos elementos. Y que bueno, que hoy en día me encuentran en un lugar trabajando en una gestión por ahí más académica, que tiene más de burocracia, de estrategia, de administración que de investigación, pero que sin embargo creo que rescato todas esas otras aprendizajes que tuve de la carrera para lo que es el nuevo día a día de hoy. Y bueno, con esto ya cierro, le doy el pie a Pau y a Emi, y disculpa si me extendí un poco. No, excelente. Bueno, en principio ya vemos que un poco se ha desmitificado esta idea del investigador como aquella persona que está encerrada en una biblioteca oscura sin ver la luz del sol, y vemos que tiene bastante adrenalina también la vida del investigador. Así que bueno, no sé si la experiencia tal vez de Paula puede apoyar o contradecir lo que acaba de exponer Facundo, pero cualquier intervención que hagas. Dale. En mi trabajo con Facu, siempre él así, pum para arriba, y yo les voy a decir la verdad, en realidad, él la cosa divertida, lo que lo motiva, lo interesante, y yo les voy a tirar la posta. No, más que contarles mi trayectoria, que también capaz que en algún momento meto algún bocadillo, quizás lo que quería contarles es qué es y qué no es la academia. O sea, ¿qué implica dedicarse a la investigación y a la docencia? Si una cosa va de la mano de la otra, si las dos se tienen que dar a la vez, si pueden ir separadas. Y acá me parece que hay que hacer como una especie de distinción entre vivir y trabajar en Argentina o hacer academia en otra parte del mundo. ¿Y por qué digo esto? Porque hay
una diferencia que, bueno, ok, no es solamente Argentina, pero sí, si pensamos también en el contexto regional, lo que implica dedicarse a la academia en la mayor parte del mundo es, después de terminar un doctorado, y eventualmente hacer algún postdoc de algunos años en algún otro lugar, en realidad la idea es tratar de conseguir una plaza como profesora investigadora en alguna universidad. Y eso garantiza un sueldo más o menos decente, y un compromiso con un espacio universitario, con una universidad o con un centro de investigación que en general hace que vos puedas dedicarte full time a dar clase e investigar. Bueno, ¿por qué digo que en Argentina puede ser diferente? Por supuesto que existen estas posibilidades, ¿sí? Mismo las universidades públicas, las privadas también tienen algún tipo de plazas en ese sentido, pero no son las que más abundan. Entonces, es muy común encontrarnos en Argentina con gente que solamente se dedique a ser docente, ¿sí? Por eso digo que puede ir de la mano la investigación y la docencia, y en general es así, pero puede no pasar. Entonces, pueden encontrarse con muchos profes que se dediquen a ser profesores y profesoras, ¿sí? Y que eso ocupe casi todo su tiempo, y eso puede complementarse con algún pequeño trabajo de gestión, alguna asesoría, alguna consultoría, o algún tipo de trabajo en medios, ¿no? Hay como para picotear un montón de cosas sin necesidad de tener que investigar. Y después hay otro track, que es el de dedicarse a la investigación, que puede estar complementado con algunas horas de clase, ¿sí? En el país. Entonces, primero, hacer esa primera diferenciación respecto de que no siempre quien quiera ser profesor o profesora va a tener que investigar, aunque es altamente deseable porque las clases son mejores, te preparas más, te obliga a estar actualizada, o necesariamente si querés investigar, eso incluya sí o sí tener que dar clase, aunque en general también pasa porque es una manera de complementar salarialmente lo otro. Facu mencionaba CONICET. Si sacamos lo que son las universidades en nuestro país, CONICET es la segunda vía en la que se puede una persona dedicar a investigar y cobrar un salario por ello, ¿sí? Y acá no meto todo lo que son think tanks o centros de investigación de la sociedad civil o eventualmente privados, donde también puede haber una pata de investigación, que no es necesariamente académica, ¿no? Porque investigación podemos hacer en distintos ámbitos. Podemos hacer investigación para asesorar a algún político o alguna política que esté participando como funcionario en la administración pública, algún tomador de decisión, podemos hacer investigación en alguna consultoría, podemos hacer investigación en alguna organización de la sociedad civil que después tenga algún propósito de brindar ciertas recomendaciones. Investigaciones, los medios también, ¿sí? Investigación periodística. Hay distintas formas de hacer investigación. Lo que yo voy a hablar, o me parece que lo que estamos planteando es hacer investigación académica, ¿no? Entonces, CONICET es uno de los espacios, más allá de las universidades del país, donde se puede hacer investigación y cobrar por eso, investigación académica. En general, el salario como investigadora de CONICET no implica tener que dar clase, pero en general hay que dar clase para complementar un salario más o menos decente. Bueno, ¿qué consiste el trabajo cotidiano de alguien que hace academia? ¿Sí? De alguien que se dedica a la academia. Bueno, típicamente es una semana laboral con muchísimas horas. Cuando no, fines de semana. Es un proceso constante en el que siempre estás corriendo detrás de algo, porque la carrera académica, como tantas otras profesiones, implica que todo el tiempo hay que estar subiendo escalones. ¿Hay que necesariamente? Bueno, si te querés mantener competitiva, si querés tener un escalafón cada vez mayor, si querés dirigir becarias, si querés eventualmente tener mejor salario como investigadora, mejor salario docente, aplicar a concursos, obtener estancias de investigación, sí, necesariamente todo el tiempo tenés que ir subiendo escalones. ¿Y qué implica concretamente eso? Bueno, los estándares en el mundo son tener publicaciones. Y tener publicaciones que estén evaluadas por pares, ¿sí? En un proceso en el que enviamos algún artículo de evaluación y hay pares que a veces
nos damos cuenta quiénes son, pero no sabemos quiénes son concretamente, que evalúan nuestro trabajo y dicen si ese trabajo está apto para ser publicado o rechazado, o te brindan ciertas recomendaciones para que hagas cambios. Bueno, todo ese proceso es lo que consume más el tiempo de quienes nos dedicamos a esto, ¿sí? Esto sin hablarles de la preparación de las clases, dar las clases, responder preguntas de los estudiantes, corregir exámenes, todas las cosas que implica la tarea docente, preparar nuevas materias, actualizar los programas, actualizar las clases, tratar de que cada vez tengan ejemplos más actuales, que tengan conexión con la realidad, o sea, todo lo que implica la idea de docencia, eso insume probablemente casi la mitad de la semana, ¿no? La otra mitad está dedicada a investigar, empezar nuevos proyectos, a veces sola, a veces con otros colegas, nacionales, internacionales, ir a congresos, escribir capítulos de libros, dar charlas, digamos, siempre con el objetivo de pulir las ideas que tenemos, y que sean, que tengan un nivel y una calidad suficiente, tanto teórica como metodológicamente, para que quienes evalúan nuestro trabajo lo consideren un trabajo apto para poder ser publicado. Hay también una cuestión que tiene que ver con a quién le estamos hablando, o a dónde queremos tratar de llegar, o a quiénes les queremos hablar. Es decir, hay todo un mercado que en español tenemos, porque América Latina es muy grande, podemos tener una carrera académica netamente en español, la podemos tener porque no, digamos, no somos Brasil, donde si queremos conversar con otra gente, sí o sí deberemos no hablar portugués. Somos América Latina, entonces hay un mercado de la ciencia política en español que es muy grande, que por supuesto también incluye España, pero si queremos conversar con más gente, el inglés es la lengua en la que tenemos que leer papers, que tenemos que escribir y que tenemos que tratar de publicar en revistas en inglés, y tenemos que ir a congresos afuera, más allá de Latinoamérica también. Pero esto tiene que ver con las expectativas que cada quien tiene en lo que implica su propia carrera académica. ¿Y con quiénes queremos conversar? Y acá no voy a hacer una cuestión valorativa, yo estudio Argentina y converso con gente de Latinoamérica y estudio Latinoamérica, pero también quiero que lean en otras partes qué es lo que pasa en nuestro congreso, qué es lo que pasa con nuestras coaliciones, y para eso necesito poder tener una profesión en la que el idioma inglés sea medio el que mueve, ¿no?, las cosas. Entonces eso implica un trabajo bastante extra, que quienes tienen el inglés como su lengua materna, hay un laburo que ya lo tienen naturalizado. ¿Qué implica la academia además? Implica una actualización permanente, en términos metodológicos, en saber lo que se está conversando en otros lados, lo que se está publicando en el país, en la región, en otros lados, qué se está estudiando, no solamente lo que pasa a nivel político como coyuntura en los demás países que nos interesan, sino lo que implica a nivel de las discusiones teóricas. Entonces implica una actualización metodológica, una actualización teórica, dialogar todo el tiempo con gente que ya estuvo haciendo cosas parecidas a las nuestras, y algo importante que dijo Facu es la autogestión. Esto implica que, así como les digo que trabajamos un montón de horas por semana, esto también implica que, como somos nuestros propios jefes y jefas, el límite nos lo tenemos que poner, tanto como el despertador. Es decir, a veces hay que empujarnos a trabajar un poco más, y a veces hay que empujarnos a decir, bueno, basta, cerrar la compu y tomate un domingo, o tomate un sábado. La autogestión implica, bueno, bastante disciplina en términos laborales, y es importantísimo esto de salir a hacer redes, como decía Facu, porque si no el trabajo académico es muy solitario. Y además que de que una cuestión personal implica la idea de no queremos estar solos y solas todo el tiempo trabajando. En el intercambio con los otros surgen cosas.
Entonces surgen mejores investigaciones, cruzamos miradas, ¿sí? Las cosas, cuando trabajamos con Facu y con Larayupuru, las cosas en las que yo me especializo son diferentes a las en las que ellos se especializan, las miradas que cada uno aporta son distintas. Entonces, hay algo de la riqueza en lo que se produce que es mejor cuando lo hacemos con otros colegas, y también hay una cuestión de podemos lograr hacer más en igual tiempo y podemos tratar de llegar a lugares que a veces solos no llegamos. Entonces voy a cortar acá y voy a como tratar de resumir en algunos puntos esto que yo quería transmitirles, que es necesitamos capacitarnos y actualizarnos de manera continua, la idea de trabajar en red y salir a trabajar con colegas, la idea de la autogestión del tiempo, la idea de tener que aprender necesariamente inglés, y esto aunque no quieran escribir en inglés, aunque no quieran investigar en inglés, sino porque muchas de las cosas que se producen están en otro idioma. Entonces, incluso para enriquecer nuestra propia mirada de los casos en donde se habla inglés y en español y producir en español, igual necesitamos tener que aprender inglés para leer lo que se escribe afuera. Entonces, una ciencia política que se inserte en el mundo tiene que tener un poco de español y un poco del inglés, al menos. Bueno, nada, ya hablé bastante. Emi, adelante. Bueno, gracias. Sí, la verdad que es interesante seguir a las dos miradas que acabamos de tener. Yo voy a contar un poquito cómo entré yo en la investigación, porque me parece que es algo que les puede interesar. Porque como muchos, entré a la carrera pensando que iba a hacer diplomacia, que ese iba a ser mi futuro. Y cuando estaba en la mitad de la carrera, más o menos, un profesor me ofreció trabajar como asistente de investigación para un proyecto, para un libro. Y empecé a trabajar ahí, y ahí fue como que empecé a participar en otros proyectos y a pensar, digamos, ahí no sé si ustedes saben, pero es importante que lo sepan, que hay unas becas que se llaman beca estímulo a la investigación, que son para estudiantes de grado. Y bueno, este profesor me ofreció presentarme una de esas becas y fue como mi primer proyecto. Es una beca que, o sea, claramente no te permite vivir, pero que me permitía dedicarme part-time a eso y investigar mientras que estaba estudiando. Y fue como que a partir de eso empecé a hacer toda esta carrera como de profundizar cada vez más en la investigación y también en mi formación como académica. Yo creo que una cosa que cada vez que me doy cuenta me sigue resultando sorprendente y me siento muy afortunada es el hecho de que alguien me esté pagando por estudiar. Pero bueno, parte de ser académico es eso, ¿no? Es que vos estás aprendiendo todo el tiempo y te están pagando por eso también, ¿no? Bueno, y yo cuando terminé la carrera empecé una maestría, la maestría en Ditela, porque justamente yo lo que sentía es que la carrera de Ciencia Política en la UBA me había preparado muy bien en términos teóricos, pero que necesitaba más metodología, y es una maestría que tiene bastante fuerte metodología. Y cuando estaba ahí, bueno, me presenté una beca CONICET, como Facundo contó, arranqué una investigación en CONICET, pero mientras que estaba haciendo mi maestría, tomé clases con algunos profesores que estaban en Estados Unidos, y uno de ellos me empezó a decir, ¿por qué no te presentabas para hacer el doctorado afuera, qué sé yo? Y la verdad es que empecé a ver esto, ¿no? A mí me interesaba mucho la parte metodológica, me parecía que era una manera de obtener, digamos, más capacitación en métodos, el hecho de hacer un doctorado afuera. Como decía Paula, tenía la ventaja de que hablaba inglés, digamos, entonces dije, bueno, vamos a agarrar esta oportunidad. Entonces, una cosa que no le recomiendo a nadie, yo dejé un doctorado por más que por la mitad, así que si cuento los años que hace que esté haciendo doctorado son demasiados, pero bueno. Me fui para postulé, que si alguien tiene interés de saber cómo es ese proceso, encantada de hablarlo, pero es un proceso bastante particular a los Estados Unidos. Y bueno, terminé empezando mi doctorado en el MIT, que todavía lo estoy terminando, estoy trabajando en la tesis en este momento. Entonces esa sería como la parte más de la investigación. Y en términos de docencia, yo cuando todavía estaba en la carrera empecé a dar clases en colegios secundarios y en colegio primario. Yo daba clases en un primario, era profesor auxiliar. Y la verdad que me encantó. Siempre me gustó dar clase y en ese momento fue como que me di cuenta que eso me encanta.
Y entonces cuando tuve la oportunidad con De Luca de empezar a dar clase en la carrera, obviamente lo agarré, y después di clases también en Ditela, y ahora doy clases en el MIT con todos los desafíos que tiene el hecho de que sé hablar inglés, pero claramente no es muy fuerte. Así que también eso es una experiencia enriquecedora, y también, bueno, justo particularmente en el MIT también le tengo que enseñar ingenieros ciencia política, lo cual es bastante desafiante. Y en términos de, como, uniendo un poco lo que decían Facundo y Paula, creo que una cosa que tiene la investigación es que, porque sos tu propio jefe en gran medida, y porque estás haciendo algo que te gusta, es como que los límites se los tiene que poner uno, porque también pasa esto de que también uno puede estar trabajando, investigando muchísimos días sin parar, y que no está bueno, entonces uno tiene que también manejar su propia agenda, y yo creo que una cosa que tiene la academia es que, con todo lo lindo que tiene, realmente te tiene que gustar mucho. Facundo habló de estar enamorado de la academia, y sí, la investigación te tiene que enamorar, porque si realmente no la pasás bien haciendo esas cosas, si no la pasás bien, yo hago mucho trabajo de archivo, si no la pasás bien estando horas leyendo documentos viejos que más o menos se leen, la realidad es que tiene mucho de frustrante, ¿no? Esto que contaba Paula de presentar los artículos y que vuelve el artículo y te dicen, no, ¿sabes qué? No. Y después lo mandás otra vez y te dicen, bueno, sí, pero cambiale todo esto, y lo volvés a cambiar. Y es como, tiene todas estas cosas que por ahí yo justo ahora, esta semana, mandé un paper que parece que sale, pero hace 3 años que estoy trabajando en el paper. Entonces tiene esa parte que puede ser un poco frustrante, pero que si realmente te gusta investigar, te gusta descubrir cosas nuevas todo el tiempo, que creo que esa novedad que hablaba Facundo es esto de que estás todo el tiempo encontrando cosas nuevas, incluso cosas que lees a alguien que dice, esto no fue así, después lo lees y dices, no, pará, sí, acabo de encontrar que eso, que tal persona estaba mal, no sé, que eso es incorrecto, acabo de encontrar el dato que muestra otra cosa. Entonces, eso me parece que, si eso te gusta y te resulta interesante, me parece que la academia definitivamente es una opción, pero realmente hay que estar comprometido, tiene que ser algo que realmente te dé placer en algunos momentos, porque hay muchos momentos frustrantes. Y más allá de esto, de dedicarse a la academia, yo creo que trabajar un poco en investigación, tener alguna experiencia en investigación, que es algo que se puede conseguir en la carrera, es importante más allá de lo que uno decida hacer después. Me parece que tener un poco de experiencia en investigación te permite ver como la cocina, ¿no? La cocina del restaurante, qué es lo que yo estoy leyendo después y consumiendo, digamos, cómo se hace. Y me parece que te da una mirada mucho más crítica de lo que lees, y también te permite entender mejor muchas cosas. Entonces me parece que es súper importante para la formación de un politólogo, te dediques a hacer lo que sea después, haber investigado un poco, ¿no? Haber tenido una experiencia ahí en investigación. Y después, bueno, claramente uno decide si lo toma o lo deja. De hecho, la persona con la que yo entré, el otro estudiante que hicimos casi toda la carrera juntos, ingresamos a trabajar como asistente de investigación para el mismo profesor al mismo tiempo. Él siempre había dicho que quería trabajar en gestión, y tuvo su aventura por la investigación y dijo, no, ¿sabes qué? Vamos de vuelta para la gestión. Y es una decisión súper válida, pero yo creo que su paso ahora por la gestión también está informado por haber pasado por haber trabajado como asistente de investigación, ¿no? Por haber trabajado en una investigación y ver cómo se hacen esos productos que después consumimos como politólogos. Así que sí, digamos que si tengo que resumir, diría que tanto la academia como la docencia tienen cosas muy, muy gratificantes, pero también mucho trabajo detrás, entonces es importante que sea algo que uno disfrute y que uno le guste. Y también esto de que me parece que está bueno tener una experiencia, ver un poco qué onda dar clases y qué onda investigar, porque me parece que nos sirve para cualquier, digamos, desarrollo profesional que después queramos tener. Excelente. Bueno, en principio, muchísimas gracias a los tres, porque las intervenciones y los comentarios de cada uno de ustedes fueron muy ilustrativos y realmente muy ejemplificadores para lo que es poder desempeñarse como investigador o como docente. Aquellos que deseen hacer preguntas pueden enviarlas a través del chat o pueden solicitar para desmutear el micrófono y realizarlas en persona. Mientras tanto, y mientras damos una ventanita para que aquellos que se animen a hacer las preguntas, voy a hacer un par de preguntas yo que me suscitaron a lo largo de las intervenciones.
En primer lugar, puntualmente para Paula y Emilia, que tienen un poco más de experiencia y se dedican a lo que es el estudio de métodos más cuantitativos, un poco más de la ciencia dura, lo que podemos decir, bueno, que nos cuenten un poco, que nos comenten cómo se está dando también esta inserción de los politólogos al ámbito de las ciencias duras, o la programación, el uso de análisis de Big Data, que entiendo que Emilia está un poco más familiarizada con todo este mundillo que es tan intrigante y al mismo tiempo tan necesario, que abre tantas puertas de análisis a las ciencias sociales y particularmente a la ciencia política. Y en segundo lugar, para Facundo, que comentó esta idea tan interesante de decir, bueno, cómo no desilusionarse al descubrir que tal vez hay un colega, hay un compañero, hay otro investigador, otro cientista político, que estudia tal vez no lo mismo, pero algo muy parecido a nosotros, y entonces decir, bueno, ¿qué herramientas podríamos poner en funcionamiento en ese momento? ¿Cómo podríamos lograr plantear un tema de investigación de una forma innovadora, tal vez reformulando nuestro tema original, para no perder esa chispa que genere intriga en el público, tanto académico como el público politológico en general? Quien desee comenzar con las respuestas, tal vez. Emilia. Sí, yo puedo decir un poco la cuestión de los métodos. A mí me parece que es muy importante tener una formación metodológica si uno se va a dedicar a la investigación, por más que no sea lo que uno hace. Yo, por ejemplo, di clases de inferencia causal y experimentos. Y aprendí de eso en el MIT y di clases de eso, tengo un capítulo escrito sobre eso, y la verdad que nunca hice un experimento. Pero haber estudiado y saber cómo es que se hace eso, y te permite leer de otra manera los trabajos de tus colegas y hablar el mismo idioma. Y yo creo que eso es algo que en la academia la colaboración te sirve para aprender a hablar el mismo idioma, ¿no? Más allá de si es inglés o español, digamos, los términos, los conceptos, y eso vale también para cuestiones más sustantivas, pero me parece que la cuestión metodológica también apunta a eso. Y me parece que una cosa importante con esto de la programación, yo creo que ahora como está muy de moda hablar de Big Data y de Machine Learning, también es como que resulta conceptos como muy grandes y me parece que hay que perderle un poco el miedo. O sea, yo aprendí a programar con cursos online y sola en mi casa, digamos. Obviamente después tomé clases y eso mejoró lo que yo sé y todo, pero me parece que hay mucho que podemos hacer. Ya, tan solo animándonos a arrancar con eso y me parece que con un poco de conocimiento de matemática hay mucho que se puede hacer. Si sabemos más matemática, obviamente, por ahí vamos a poder hacer otras cosas, pero me parece que no es... Creo que mucha gente no se dedica un poco más a lo cuantitativo porque le tiene un poco de miedo a la matemática. Y me parece que hay mucho que podemos hacer sin necesidad de hacer las cuentas, ¿no? Digamos, me parece que con las intuiciones y con, digamos, tutoriales, ayuda de alguien y esto, colaborar también con gente que por ahí sabe de algún método que uno no usó, me parece que hay que perderle un poco el miedo y me parece que es importante aprender un poco de metodología también, de nuevo, como consumidor, saber qué es lo que estamos consumiendo, ¿no? Ay, chiquito, meto un bocadillo. Es necesario al menos tener una introducción a la estadística. Y punto. Todo el resto se puede adquirir con tutoriales, con hablar con un profesor o una profesora que sepa un poco más, porque para eso hay programas que nos ayudan a hacer las cuentas. Entonces, después sí, es meterse, bueno, con el lenguaje de cómo se maneja ese software o ese lenguaje que uno vaya a utilizar como asistente, pero en realidad lo importante es la cabeza metodológica que, por un lado, puede funcionar de manera similar si vamos a hacer una investigación cuantitativa o cualitativa. Yo trabajo con métodos cuantitativos y ahora estoy dando un curso de investigación cualitativa. Bueno, porque estudié métodos en mi maestría en el Reino Unido y porque acá me especialicé. Cuando volví, hice el doctorado acá, empecé a especializarme también en esas cosas. Entonces, más allá de cómo uno lleve adelante la investigación, con qué técnicas o con qué métodos de contrastación de hipótesis, lo importante es cómo podemos planear el esqueleto de una investigación. Obviamente, si vamos a hacer algo estadístico, necesitamos saber un poco de estadística y después lo vamos a complementar. Yo cada cosita que tengo que hacer en R, tengo que buscar un tutorial que me ayude a hacerlo, porque es todo el tiempo empezar a meterte en cosas más nuevas, es un mundo. Pero bueno, afortunadamente en esta época todo está disponible
online. Cada problemita que tenés con el sistema, con la compu, todo está disponible. Y hay mucha mayor facilidad para comunicarse con otros profes que no estén en la universidad donde vos trabajás. Y eso también ayuda, y hay como una especie de, me parece que contrato tácito entre quienes investigamos, no importa si estás arrancando con tu investigación de maestría o doctoral, o si estás dando clases un montón de tiempo, investigás hace un montón de tiempo, hay un contrato tácito en el que la información circula y está bueno, y te pueden contactar y vos podés contactar, y me parece que hay como una especie de red de solidaridad entre colegas y aspirantes a colegas que se viene desarrollando mucho en los últimos años, porque de repente empezaron a aparecer voces que dicen, bueno, salgamos del tupper en el que cada uno se encuentra, conversemos, las redes sociales facilitan mucho, hay muchísimos blogs que se dedican a contar cómo es la vida haciendo academia, entonces me parece que toda esta salida al mundo, la salida al closet, le diría yo, de los investigadores, hace que sea un poquito más ameno y un poquito más fácil hacer algunas cosas, ¿no? Pero reitero, no voy a apoyar lo que dice también Amy y Facu, es que la motivación es todo, porque tiene que gustarte lo que haces. No siempre lo disfrutás, pero si desde el vamos no te sienta de manera cómoda lo que estás haciendo, se hace cuesta arriba. Me parece como cualquier cosa en la vida. Entonces, algo difícil, si a uno le gusta, me parece que le pone más garra, ¿no? Fantástico. Bueno, gracias a las dos y muy valiosos los aportes y las consideraciones que han señalado, considerando también que en la última reforma del plan de estudio de nuestra carrera se agregaron 2 materias nuevas de metodología, justamente para ayudar a lo que mencionaba Paula, a construir este esqueleto metodológico para después poder especializarnos tal vez en un método particular. Facundo, si quisiera contestar a la pregunta y después vemos si alguien más presenta dudas. Mientras, también sé que no soy de la tropa Quanti, pero sí quiero meter un bocado para lo que dijeron Pau y Emi, que creo que resalto, que es la idea de la interdisciplinariedad de la disciplina. Nosotros con Paula tuvimos una experiencia de trabajo cuando recién empezaron algunos estudios de Big Data y demás, nosotros no teníamos los recursos para trabajarlo, y conocimos un grupo de físicos que no trabajaban con R, sino que trabajaban con Python, que es otro programa. Y el costo de aprendizaje era tan alto para nosotros que nos pusimos a hacer la investigación conjuntamente. Hicimos un estudio de la primera movilización virtual del Ni Una Menos, y ellos se encargaron de procesar la información y nosotros de interpretarla. Y sacamos un articulito cortito publicado en un sitio web, pero en vez de dedicarnos a hacer un curso de Python de una noche a otra, nos conectamos con físicos que ya tenían el manejo de esas herramientas, pero no tenían el conocimiento del territorio político. Entonces, nosotros aportamos ellos aportaron lo otro, y salió un trabajo así. De hecho, después intentamos otro proyecto de investigación, algunos salieron un poco mejor, otros más o menos, y gente que conocimos, como decía Paula, a través de las redes. Y eso nos abrió la puerta a un mundo muy interesante. De hecho, después Paula continuó un poco más con el trabajo con R y demás. De hecho, nosotros éramos nosotros dos, también estaba otra graduada y profesora de la carrera, Lara Uiburu, que es con quienes llevamos adelante el grupo de coaliciones, que medio cuando fuimos comenzando, los tres nos fuimos complementando y conociendo otras personas y demás. Así que algo que creo que estamos diciendo todos entre líneas es la idea de la interdisciplinariedad de la carrera, y creo que le aporta algo muy, muy, muy interesante. Y también es bueno que la reforma del plan de estudios aporte esas herramientas previas para despertar el interés para después a futuro tal vez continuar o ir conectándose con otra gente y saber de qué lenguaje se está hablando. Yendo a lo que preguntaba Saldana, creo que eso nos ha pasado a todos, lo de tengo tal idea y de repente encuentro a alguien que ya lo está haciendo. El problema tal vez es cuando uno está con una idea de un proyecto a largo plazo. No, si uno está empezando en un paper y ya encuentra que alguien lo hizo y todavía no arrancó a trabajar, bueno, pero si uno va a empezar su doctorado, una vez que investigación y tiene un proyecto y una secuencia de trabajo pautada para los próximos años y encuentra que alguien lo está haciendo, muchos han pasado por eso. De hecho, tenemos un amigo en común, el Chino Zelazny, que también es profe de la carrera, que él estaba haciendo su doctorado en un momento donde no había celulares, a gatas había fax, estaba haciendo, también estudió coaliciones en su doctorado en Essex,
y se enteró que una politóloga boliviana en el Instituto Universitario de Florencia estaba haciendo lo mismo que él estaba haciendo. Y él cuenta un poco esa anécdota de, bueno, me enteré que estaba haciendo lo mismo que yo y medio que me quería matar. Pero uno ve la tesis de Grace Ivana Deza, que es esta politóloga, y la tesis de él, yo me las morfé enteras porque era parte del estado del arte para mi trabajo de investigación, y los dos están complementados porque Grace aborda la perspectiva de una manera y Javier lo que hace es contestarle con cómo define coalición y cómo operacionaliza coalición. Y los dos tienen definiciones distintas, y a los dos le dan distintos los datos. Entonces ya ahí tenés dos personas que están viendo el mismo fenómeno, pero lo definen distinto y lo miden distinto. Y eso después me dio el pie a mí para juntarlos a ellos de otros 3 o 4 y decirle, todos estos tienen distintas definiciones y todos tienen distintos datos, pues lo analizan de distinta manera. Con lo cual, abordaron el mismo fenómeno, se complementaron entre ellos, y a mí después me dio la posibilidad de ver todo lo que habían hecho y hecho producir sobre eso, sobre lo que ellos habían hecho. Con lo cual ahí tenemos otra cuestión de la disciplina que es complementaria. ¿Y qué salida uno le encuentra a eso? Bueno, buscar las lagunas por las que el otro, o los baches que el otro va dejando. Cuando yo me encontré con el trabajo que venía haciendo Paula, vi que ya estaba viendo la Big Picture, la película, toda la población, y me encontré con que ella sentó las bases para el estudio de las coaliciones en Argentina y por qué se forman, y cuáles son los incentivos que hacen para que sean más o menos congruentes, que era un poco mi idea original, pero presentó todo, esto es toda la población. Entonces yo dije, bueno, ella presenta a toda la población, pero por ahí no sabemos el proceso en el cual llegan todos a formarse. Entonces, ella abrió la puerta para que yo después continuara, para ver, ella puso la cuestión general y abrió la puerta para que yo me meta en lo específico. Entonces, ella trabajó con Quant y yo me metí con metodologías más quali para ver en detalle cómo toda esa población que ya veía, bueno, algunos casos que parecían interesantes. De hecho, ella también, en cierta medida, termina involucrada en esta decisión, porque estábamos haciendo un curso, somos re divertidos. En enero nos fuimos a hacer una escuela de verano a Chile, ¿no? Humedad, estábamos recién filtrando el champán y el pan dulce, acabábamos de brindar con nuestra familia, nos subimos un avión, y nos fuimos a estudiar una semana con profes chilenos, uruguayos, norteamericanos, método. Si mal no recuerdo, vos creo que también habías hecho la escuela mixta. El año anterior. Claro, nosotros fuimos después. Y estábamos en una clase y de repente una profesora, Tulia Faletti, estaba hablando de procesos de secuencia y de inferencia causal. Y Paula estaba sentada atrás mío y yo tenía que empezar a definir la tesis de maestría, no tenía que dar más vuelta, venía procrastinando hacía ya un tiempo, Paula me cagaba pedo, Laura me cagaba pedo, tenía que terminarla de una vez. Y cuando cuenta el método, me doy vuelta y le digo, ya sé qué tengo que hacer con la tesis, porque encontré que lo que me decía la profesora iba a llenar un poco lo que Paula había contado como la película general. Y ahí medio que encontré el foco, y bueno, cuando presenté la tesis dije, bueno, Paula hace todo esto, pero no se metió en este detalle, entonces lo mío es importante. Y bueno, el jurado me creyó. Entonces, medio que así fue la forma en la que encontré, y bueno, eso evitó que me deprima, ¿no? Excelente, buenísimo. Bueno, me llega a través del chat una pregunta de Bernardita Dameno, pregunta qué consejos pueden darle tanto en cuestiones de especialización de idiomas o tal vez de algún tema en particular, además de los lineamientos que ya han comentado, ¿no? Esta idea de formar redes profesionales que ha surgido también a lo largo de otros encuentros, esta constancia en la actualización, en la innovación que mencionaban Paula y Facundo. ¿Qué consejos pueden darle para especializarse puntualmente en Sudamérica, en una investigación orientada a Sudamérica? Algo muy cortito sobre las redes, creo que el Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, a la CIP, la verdad es un lugar muy, muy bueno para conectarse con gente y para empezar a investigar, y más allá del Congreso General, tiene grupos que se especializan en distintas cosas. Yo soy parte del grupo de estudios legislativos, por ejemplo, y se armó una comunidad que está mucho más activa, no es que nada más vamos a los congresos, hay actividades entre congresos,
y me parece que eso puede ser una manera de conectarse con lo que es el mundo académico a nivel más latinoamericano, aparte de que si vas a los congresos terminás conociendo América Latina, que no está mal. Así que ese sería como una cosa, así, por ahí conectarse con gente de la comunidad de la CIP sería una buena idea. Sí, desde ya también, bueno, participar de los grupos de investigación que pertenecen a la carrera de ciencia política es también una puerta de acceso al mundo de investigación. Sí, Gonzalo, Perdón, sí, perdón. y tratar de entrar... Sí, dale. No, digo, con algo que también dijo Paula en un momento, me parece que realmente o sea, coincido con ella en el que hay toda una red muy grande de colaboración. Yo creo que si vos le mandás un mail a un profesor que trabaja un tema parecido a una profesora, te va a contestar el mail, digamos. Por ahí tarda, pero las chances son que te conteste, que te ayude, que te dé una mano. Me parece que eso que decía Paula es muy cierto. Sí, en relación con esto, bueno, cómo descubrir quién trabaja qué cosa. Googleen en Google Scholar, fíjense en academia.net, en researchgate.net, todo lo que son las redes sociales de trabajo académico. Sigan a usuarios en Twitter que se dediquen a academia, sigan a las cuentas de las universidades o de los departamentos de las universidades que les interese, sea donde sea. Así como seguimos en Twitter a la cuenta de la carrera de ciencia política en la UBA, háganlo con otras carreras de otras universidades del mundo. Traten de suscribirse a boletines, traten de mirar y de suscribirse a las alertas de los journals que a ustedes les interesen, nacionales e internacionales, para recibir las alertas de qué se publican, los temas que a ustedes les interesen. Entonces, meterse un poco en el mundillo de la investigación es meterse un poco en el mundillo de quienes hacen academia. Entonces, para saber quién trabaja qué cosa, medio que hay que bucear un poco en eso. Y después, agarrar algún paper que les interese y ver el estado del arte o el marco teórico que utilizan, a quienes citan, y después mirar las referencias bibliográficas de esas otras personas a las que citan, y así se va como abriendo un poco el árbol, ¿no? Y esas personas que aparecen citadas todo el tiempo, bueno, son medio las referentes del tema. Entonces ahí pueden entrar por ese lado. Ahí, para meter un bocado, hay algo que sí está ocurriendo bastante en los últimos años, y es que hay toda una intención de que la investigación académica no quede hablando entre nosotros, los que participamos de universidades, de cátedras, de proyectos de investigación y demás, sino un intento también de sacar eso hacia el público que general, ¿no? De otras disciplinas y demás. Entonces, hay mucho una movida para que los institutos tengan sus blogs en donde los investigadores escriban notas cortas, que son resúmenes de sus investigaciones y muestran los hallazgos. Hay blogs personales de profesores. Matthew Sugar, que es alguien muy conocido y ultra citado en sistemas electorales, tiene su blog, tiene también su cuenta de Instagram donde sube fotos de su gato constantemente. A mí me da like a los míos, así que yo me siento muy querido si Sugar le da like a mis gatos, y yo le doy like a los gatos de él, ahí ya tenemos un vínculo. Y todos tienen como sus blogs, sus sitios en donde el artículo académico que tiene toda la explicación son 17 páginas, las cuales 15 son explicaciones de códigos, métodos, teoría, etcétera, y las últimas 2 del resultado. Eso está bajado a, por ahí, discusiones más políticas actuales o un resumen del artículo. Hay como un intento también de acercar esto al público en general, y también buscaría por ese lado. El Instituto de Iberoamérica hace un tiempo sacó un blog que por ahí no está tan activo como antes, pero se llama Con Distintos Acentos, y hacían publicaciones de resúmenes, de investigaciones. La red de politólogas tiene su blog donde se publican artículos. Si les gustan reformas políticas, también hay un sitio, un proyecto de investigación de reformas políticas, que también sube notas en este sentido. Portales argentinos, Cenital, Revista Panamá, El Estadista, bueno, en su momento el tan querido Bastión Digital, en un momento estuvo copado por politólogos y politólogas. Ahora por ahí se me escapa, bueno, La Vanguardia, e incluso si empiezan a rascar en Clarín y en La Nación, cada vez publican más politólogos y politólogas. Entonces hay también como un intento de
empezar a presentar artículos de análisis con gente que se especializa en distintos temas y también iría buscando por ahí. Digo, hoy las posibilidades son muy grandes respecto de, por lo menos cuando yo estudiaba la carrera, y muchísimo más respecto de todos nuestros profesores cuando estudiaban en la década del 90, ¿no? Entonces hoy creo que eso acerca un montón y también sería un lugar para empezar a buscar. Buenísimo. Bueno, creo que de alguna forma han, mejor dicho, respondido a la última pregunta que me llegó a través del chat por parte de Gonzalo Barrientos, que preguntaba puntualmente sobre las oportunidades de formación o investigación que sean en la Academia Argentina especializadas a los sistemas políticos comparados. Imagino que, bueno, obviamente todos son expertos y todos tendrán mucho para aportar, pero estando ya sobre la hora, si pudieran hacer algunas... Sí, perdón, sí, breve. Me parece que empezar por los grupos de investigación que plantea la carrera es una buena primera aproximación de ver qué es esto de investigar en líneas generales, y después tratar de acercarse a todo lo que son... sí, distintas ofertas, aunque sea voluntariado, aunque sea escribir una nota, aunque sea algo que aparentemente hoy no te garpa, todo lo que implique leer y acercarte a cosas que andan dando vueltas en la temática que te interesa, me parece que habrían que empezar a suscribirse y a leerlo y a aprovechar los espacios de formación gratuitas, que hay un montón de cosas que andan dando vueltas. Universidades de acá y universidades de afuera tienen muchos cursos online gratuitos para ir acercándose a bibliografía y metodología. Me parece que empezar por eso puede ser una puerta de entrada para sistemas políticos comparados, para política comparada en general o para cualquier otro tema que les interese, ¿no? Estás muteada. Perdón, no me había dado cuenta. Gracias. Bueno, hemos respondido a todas las preguntas que me han llegado a través del chat, así que les agradezco nuevamente a los tres por la participación, lo claro, la predisposición para participar de esta instancia, a todo el público que se sumó hoy y que también ha participado en encuentros anteriores. Así que, bueno, sin nada más que decir, esperamos verlos en el último encuentro que se va a realizar dentro de las próximas semanas. Y si no hay ninguna otra inquietud, damos formalmente fin a la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Gracias por la invitación. Chao, chao. Muchas gracias. Cuídense mucho. Igualmente.